Bien, este es el tema número 1 que ya rápidamente les comenté en la clase anterior, que son las generalidades y definiciones de la estadística. En este tema vamos a definir qué es la estadística, cómo se clasifica, qué es una población, qué es una muestra, qué es un dato estadístico, qué son variables estadísticas, parámetro, estadígrafo, y en qué se usa la estadística. Y finalmente vamos a ver el método estadístico. Como les mencioné, cada clase o al inicio de cada tema, siempre les voy a presentar el contenido temático y los objetivos. Al finalizar el tema, lo que van a hacer ustedes es saber definir los conceptos de estadística general inicialmente y luego diferenciar entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y también vamos a definir de manera técnica qué es una población y qué es una muestra. Luego vamos a definir qué es una variable estadística y esta variable estadística la vamos a clasificar en cuantitativa y cualitativa, y luego de clasificar estas variables en cuantitativas y cualitativas, las vamos a clasificar en discretas y en continuas, y también en nominales y ordinales. Este es el contenido temático que vamos a desarrollar a lo largo de este tema. Bien, voy a compartir ahora la pizarrita para que podamos nosotros desarrollar propiamente el tema. Bien. Vamos a desarrollar el tema número 1, que son, como hemos visto, generalidades y definiciones. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve. También se ve bien la escritura. Sí, ingeniero. Bueno, voy a requerir la participación de ustedes. ¿Cuál era el tema número 1? A ver, el título del tema, si a ustedes han interpretado, han leído bien. Generalidades y definiciones. Generalidades, exacto. Eso es lo que quiero yo ver en la participación de ustedes. Generalidades
y definiciones. Eso es lo que vamos a abarcar en este tema básicamente. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de lo que es la definición de estadística. La palabra estadística tiene muchos significados. Ustedes pueden escuchar cuando ingresan a una oficina, conversar entre los funcionarios, decir, pero la estadística dice, o la estadística dice que el equipo A le va a ganar al equipo B. O si ustedes van al mercado central a comer un saice, la gente está hablando acerca de las estadísticas. La estadística dice que Tomayapo le ha ganado a Wilstermann. Entonces, en el lenguaje común de la gente, el término de la estadística está presente siempre. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué entiende por estadística, seguramente también que me va a dar su criterio, su definición acerca de lo que es la palabra estadística. Y generalmente el común de la gente asocia la palabra estadística con números o con datos o con algunas informaciones numéricas. Por ejemplo, dicen las estadísticas del Producto Interno Bruto o las estadísticas de accidentes que ocurren en un camino carretero. Entonces, se habla de la palabra estadística en todos los ámbitos. Y el común de la gente tiene su criterio, tiene su definición acerca de lo que es la palabra estadística. Originalmente, la palabra estadística proviene del vocablo Estado. Porque la palabra Estado proviene del latín status. Y se definía como el vocablo Estado porque la función tradicional de los gobiernos centrales era exclusivamente de llevar la cuenta y los registros de la cantidad de habitantes. Y registros de la cantidad de habitantes que había en un país. Entonces, los gobiernos se encargaban de registrar los nacimientos, las defunciones, el empleo y
la cantidad de empresas que existían en un país y muchas otras características que se registraban en la sociedad. El término de estadística estaba basado en estos aspectos. Pero esta es una definición tradicional, una definición original de estadística. Hoy en día, la estadística no solo son registros de la cantidad de personas, de nacimientos, de funciones, empleo, etcétera, etcétera. La definición moderna de estadística va más allá. Una definición moderna de estadística, en primer lugar, nos dice que es una ciencia. La estadística es una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan para recolectar, organizar, analizar y presentar la información de datos con relación a una característica particular de investigación. Voy a escribir esa definición que acabo de dar. Dice que la estadística es una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos que se utilizan para recolectar, organizar, analizar y presentar la información. De un conjunto de datos con relación a una característica de investigación. Entonces, esta es la definición moderna de lo que es la estadística. En primer lugar, vamos a decir que es una ciencia que nos proporciona un conjunto de técnicas y métodos que vamos a utilizar para recolectar, organizar, analizar, presentar la información a través de tablas y a través de gráficos de un conjunto de datos que son sujetas de investigación. Ahora bien, de acuerdo a esta definición más bien
Vamos a clasificar la estadística en dos. Vamos a clasificarla en una estadística descriptiva y la segunda, que se denomina estadística inferencial. La estadística descriptiva es la primera etapa de la estadística. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, es un conjunto de métodos que implica la recolección y presentación de un conjunto de datos. No va más. Como estadística descriptiva, se encarga de recolectar la información y luego presentarla. Estos datos pueden ser en tablas estadísticas o en gráficos. No va más la estadística descriptiva. Por eso, como su nombre lo indica, solo describe. Y como ejemplo, podemos dar el siguiente caso. Supongamos que el decano de la carrera de Ingeniería Civil me dice, quiero conocer el rendimiento del curso. Por favor, preséntemelo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Puedo tomar un examen a todo el curso, corrijo, saco las notas y generalizo a través de un promedio. Entonces, voy al decano y le digo, señor decano, el rendimiento promedio del curso es de 70 puntos, está bien. Eso es estadística descriptiva. Solamente he recolectado la información a través de un examen y la he presentado al decano. En cambio, la estadística inferencial, que es la segunda parte de la estadística, toma como base la estadística descriptiva y a partir de ella, la estadística inferencial analiza los datos descriptivos y luego las generaliza, saca sus inferencias. Es decir, es el conjunto de métodos que posibilitan o que generalizan o hace inferencias acerca de algo mediante una información obtenida parcialmente. Por ejemplo, el mismo caso.
de la estadística descriptiva. Supongamos que el decano viene y me dice, profesor, quiero el rendimiento del curso, pero para hoy, para esta tarde. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, recolectar la información, pero voy a recolectar una información parcial. Es decir, puedo tomar un examen a unos 5 o 10 alumnos del curso que supongamos que sean 100. Entonces, tomo una muestra de unos 5 o 10 alumnos, les tomo el examen, reviso el examen y saco una nota promedio. Esa nota promedio de esos 10 alumnos voy a generalizar para todo el curso. Voy a inferir que la nota promedio de todo el curso, de los 100 alumnos, digamos, es 75. Y le presento al decano. Y le digo, señor decano, esta es la nota promedio del curso. Entonces, la estadística inferencial toma como base la estadística descriptiva y a partir de ella hace sus inferencias, hace sus generalizaciones para que a partir de ella se pueda tomar decisiones en condiciones de certeza. Esta es la definición de estadística general y su clasificación en estadística descriptiva y estadística inferencial. Por otra parte, vamos a definir lo que es la palabra población. ¿Qué entienden ustedes por población? A ver, alguien que me pueda decir qué es población. Cantidad de habitantes en un lugar específico. A ver, Rodrigo Cerrudo, te voy a recomendar que para la próxima clase ingreses al Zoom, pongas primero tu apellido y luego tu nombre e ingresas al chat y escribes la palabra presente una sola vez, ¿no? Como recomendación. Entonces, Rodrigo Cerrudo nos dice es la cantidad de habitantes en una población. ¿Alguien más que pueda? También podría ser, ¿no? Un conjunto de habitantes de un lugar. Pasa. Conjunto de habitantes en un lugar. ¿Alguien más? Puede ser un conjunto de un lugar que tiene las mismas características de la población. Álvarez, conjunto que tenga alguna característica de la población, dice. En común. En común. ¿Alguien más? A ver, participen sin miedo, por favor. Sí. Es un conjunto de personas o animales de la misma especie que se encuentra en un determinado lugar. Conjunto de personas o animales que se encuentran en un lugar. ¿Alguien más? A ver. Licen es una manera de agrupar, como decir, jauría de perros, es decir, población, pero en personas. También está más precisa esa definición. ¿Alguien más? A ver. Un conjunto de personas, Inge, que habitan en una determinada área geográfica. Ya. Fíjense, han participado 5. Y los 5 me han dicho, es un conjunto
de personas. Y Velázquez me ha hecho es un poco más específico, un conjunto de animales, pero todos se han referido a personas que habitan en un lugar determinado, a excepción de Velázquez que decía un conjunto de animales. En estadística, por ejemplo, yo puedo hablar de una población de bolígrafos, esto que les muestro. Puedo hablar de una población de árboles. Puedo hablar de una población de puentes, de una población de movilidades, población de animales, de perros, de gatos, de caballos, ¿no es cierto? Entonces, la población en estadística no solo se refiere a personas, sino que la población se refiere a un conjunto, es un conjunto de personas o cosas. Objetos u observaciones que poseen alguna característica de estudio. Esa es la definición de población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el rendimiento de los alumnos de la materia de estadística, para mí la población va a ser los alumnos del curso, número de alumnos del curso. Si quiero estudiar, por ejemplo, el tráfico de vehículos en la ciudad de Tarija, la población van a ser los vehículos que van a haber en la ciudad de Tarija. Si quiero estudiar, por ejemplo, los árboles, la variedad de árboles que hay en el campus universitario, entonces la población son árboles. Si quiero analizar la estatura o la edad de los alumnos de la Universidad Juan Michel Saracho, la población son todos los alumnos que se inscriben a la Universidad Juan Michel Saracho. Esta es la definición de población. No solo son personas que habitan en un lugar, sino son personas o cosas que son sujetos de algún estudio o de alguna observación específica. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, nosotros la población, o de acuerdo a esta definición más bien, nosotros la población podemos clasificarla en dos. Uno, en población finita. Y la segunda será la población infinita. ¿Cuándo será la población finita? Una cantidad ya dicha de
del conjunto de cosas que van a ser estudiados. Una población es finita, Definida. aquella que tiene, exacto, definida, aquella que tiene un número limitado de elementos. La población es finita cuando es susceptible de conteo, es decir, cuando se puede contar, ¿no es cierto? 1.000 alumnos, 2.000 alumnos, 10.000 alumnos, 20.000 alumnos. Esa es una población finita. En cambio, ¿cuándo será la población infinita? Cuando tiene un número, como su nombre le indica, infinito de elementos. Es decir, en este caso no tiene un límite de elementos, ¿no es cierto? Contamos 1.000.000, 2.000.000, seguimos contando y nunca terminamos de contar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una población infinita? Las estrellas. No. Las estrellas. La cantidad de arena, Inge. La cantidad de arena. O la calidad de un producto, ¿no es cierto? No sabes. Hasta mientras que no lo pruebes, etcétera, etcétera. Entonces, población infinita. En general, cuando se estudia estadística, se utiliza la población infinita, o más bien la población finita, porque se puede contar, se puede determinar cuántos elementos tiene, etcétera, etcétera. Esto es población y su clasificación. Por otra parte, vamos a definir qué es una muestra. ¿Qué se entiende por muestra? A ver. Es una pequeña parte de la población, como por ejemplo nos estaba indicando cómo sacar el promedio de los alumnos para la tarde y nos dijo que iba a evaluar a unos 5 alumnos, entonces sería una pequeña muestra. Cantidad de población y ¿Ya? que iba... Vamos a decir entonces... Y que de ahí... Sí, Galván. Una pequeña cantidad de población, que es una pequeña cantidad que se toma de la población para sacar los datos que estamos. Es una pequeña parte de la población. Para que una muestra sea representativa, tiene que ser seleccionada aleatoriamente, es decir, al azar. Una muestra es una pequeña parte de la población. Tiene que ser representativa. Por ejemplo, población que sea número de alumnos de la facultad de ingeniería.
Y la muestra, supongamos que son 3.000 estudiantes la población, pues, la muestra van a ser, supongamos, unos 50 alumnos, elegidos al azar o de manera aleatoria. Cuando digo al azar, es aleatoria. Ahora, la técnica para seleccionar la muestra se denomina o se llama muestreo. Y el muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. Una muestra seleccionada de manera probabilística es cuando se elige al azar. Es decir, en esta técnica de muestreo, lo que se hace es, por ejemplo, enlistar la población desde 1 hasta n y elegir al azar una unidad, la siguiente y la siguiente, de acuerdo al tamaño de muestra que se quiera. Entonces, aquí no hay ningún plan de acción deliberado para elegir una muestra, sino se tiene que ir al azar. El muestreo es no probabilístico cuando se elige de manera deliberada. Por ejemplo, si en una cajita, digamos que hay 5 conejos, de los cuales 3 son blancos, 2 negros, entonces si yo quiero elegir solo el negro, entonces voy y de manera deliberada meto la mano a la caja y elijo el negro. Pero si es al azar, entonces puedo numerar a los conejitos, es decir, este es 1, este es 2, este es 3. Entonces escribo en un papelito los números y digo, voy a elegir al azar un conejo. Saco el número 3, es blanco. Entonces, a esto se define muestreo probabilístico y no probabilístico. Ahora, otro concepto que tenemos que conocer en estadística, que es un dato estadístico. Dato estadístico. ¿Qué entienden ustedes por dato? ¿Qué será un dato? Podría ser información concreta sobre hechos. Información completa sobre un hecho. Información recaudada. Información recolectada, ¿qué quiere decir? A ver, Giovanna. Una característica de estudio, Inge. Una característica de estudio, a ver, dice Hugo Salada. A ver. Y conocerlo, dicen. ¿Cómo? Permite analizarlo y conocerlo, concretando. Permite analizarlo y conocerlo. A ver, voy a escribir
Esto para mí será un dato estadístico. Es solo un número, ¿sí? Solo nos indica el... Esto, Un valor pero de acuerdo de qué población, no nos define de qué. ¿pero qué es esto? ¿Qué es 400? Un número, una cantidad. Un número indefinido simplemente. Es una cantidad, es un número, ¿no es cierto? No sabemos qué es. Pueden ser casas, naranjas, manzanas, movilidades, no sabemos. Entonces, este número, así como está, no es un dato estadístico. Entonces, los datos o un dato estadístico o los datos estadísticos son números o medidas que han sido recolectados o recopilados como resultado de observaciones. Y luego son analizados e interpretados. Eso es un dato. Por ejemplo, yo puedo pararme en la rotonda del campus universitario, en la avenida, y puedo contar el número de vehículos que cruzan, que pasan, ¿no es cierto? Y entonces digo 400 vehículos pequeños, 300 grandes. Entonces, esto para mí es un dato, porque estoy recolectando la información a través de observaciones, ¿no? Y me estoy dedicando a recolectar solamente lo que son datos sobre vehículos. Hemos definido entonces lo que es un dato estadístico. Un número sencillito como este no es un dato, en absoluto. Bien. Seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Vamos a pasar a definir otro concepto. Variable. Estadística. ¿Qué entienden ustedes por variable estadística? Seguramente en matemáticas han visto variables. ¿No ve? ¿Cómo definen una variable en matemáticas ustedes, por ejemplo? Como X, Y. Por ejemplo, X igual, digamos, 50. Y 120, ¿no es cierto? Estamos hablando de una variable. ¿Cómo podemos definir esta variable?
Como un cambio en... A ver, ¿alguien más? Como una característica que tiende a... Una característica que va a recibir. Cuando queremos analizar... que puede adoptar valores diferentes. Cuando queremos analizar un valor. A ver, cualquiera que sea el dato o cualquiera que sea la información que se obtiene en un estudio, entonces esta información está referida a una característica particular de estudio. Si queremos, por ejemplo, estudiar la estatura de los alumnos o la edad de los alumnos o el número de alumnos que van a la universidad, yo puedo simbolizar con una X, decir X, 50 alumnos, Y, 120 alumnos de otro curso, ¿no es cierto? Entonces, estas características de estudio que hemos recopilado la información pueden ser características cualitativas o cuantitativas. Si, por ejemplo, quiero saber el rendimiento de los alumnos, puedo decir X, el rendimiento de los alumnos, 50 puntos. Si quiero saber el número de alumnos de un curso, Y, número de alumnos, 120 alumnos. Entonces, cualquiera que sea la fuente de donde obtenemos nosotros la información, estas tienen alguna característica particular de estudio que puede ser cualitativa o cuantitativa. A esto se denomina variable estadística. Entonces, una variable estadística vamos a definir como una característica de la población que se va a investigar y puede tomar diferentes valores y se simboliza con una letra del alfabeto. Generalmente se utiliza las últimas letras, ¿no es cierto? Por ejemplo, X puede ser una variable estudio, ¿no es cierto? O Y, una variable que represente la edad de los alumnos. Entonces, una variable estadística, voy a escribir, es una característica de la población que se va a investigar. Y puede tomar diferentes valores. Esta es la definición de variable estadística. Ahora, como se refiere al estudio de las características de una población, estas variables podemos clasificarlas en variable cuantitativa, y en variable cualitativa. ¿Cuándo será una variable cuantitativa? ¿Cuándo será la variable cuantitativa?
Cuando adopta un valor numérico. Cuando adopta un valor numérico. Se llama variable cuantitativa porque está asociada a características cuantitativas. Es decir, estas variables cuantitativas surgen de establecer una cantidad, cuánto, que posee alguna característica. Por ejemplo, variable cuantitativa. Nota de los alumnos. El ingreso familiar. ¿No es cierto? Son variables cuantitativas. ¿Cuánto es la nota de un alumno? 20 puntos, 50, 80 puntos. ¿Cuánto es el ingreso de una familia? 5.000, 6.000, 8.000, 7.500, 2.250, etc. Es una variable cuantitativa. Esta variable cuantitativa surge de conteos, mediciones y observaciones. Por ejemplo, variable cuantitativa puede ser la edad, el ingreso, ¿no es cierto? Número de alumnos, número de árboles, número de universidades, número de vehículos. Es una variable cuantitativa porque posee cantidad y una determinada característica de estudio. La característica de estudio es la edad, la característica de estudio es el ingreso y el número es el aspecto cuantitativo. En cambio, la variable cualitativa es una variable estadística que mide la cualidad o el atributo de los objetos, cosas o personas. Dicen puede ser como la profesión o el color de los ojos o el estado. La variable cualitativa, por ejemplo, color de ojos, es una cualidad, es un atributo, ¿no es cierto? Entonces, la profesión también. Variable cualitativa. Cualitativa. Profesión. Estudio. El estado de una persona. ¿Cómo? El estado civil de una persona. El estado civil de la persona es una variable cualitativa porque está analizando la cualidad o el atributo que tiene la persona, sujeto o cosa investigada. ¿No es cierto? Ahora bien, de acuerdo a estas definiciones de variable cuantitativa y cualitativa, la cuantitativa podemos también clasificar en dos. En una variable cuantitativa discreta y continua. ¿Cuándo será una variable cuantitativa discreta? Una variable cuantitativa discreta surge exclusivamente a través de conteos y observaciones. Es decir, son valores únicos, absolutos. Por ejemplo, variable. Voy a poner variable
cuantitativa discreta, 20 alumnos. Es un valor único, es un valor absoluto, ¿no? Yo puedo contar el alumno o puedo observar cuántos alumnos ingresan a la universidad, etc. También puede ser variable cuantitativa discreta, 2.000 bolivianos o 5 monedas en el bolsillo de una persona. Entonces, fíjense, son valores únicos, son valores absolutos. En cambio, una variable cuantitativa continua surge de conteos, mediciones y observaciones. Por ejemplo, variable cuantitativa continua la distancia. Puede ser 1 kilómetro, 20 metros, 10 centímetros. O también la temperatura. ...20 grados, 10 centígrados, ¿no es cierto? Entonces, la variable cuantitativa continua está dado dentro de un intervalo. Entonces, esta estatura se puede medir. Por ejemplo, el peso de las personas, la estatura de las personas, son variables cuantitativas continuas. El peso de una persona, 85 kilos y 10 gramos. La estatura, 1 metro 55 centímetros. Entonces, son variables cuantitativas continuas. Y esto, a la hora de realizar investigaciones, es importante analizar porque a través de ella podemos definir los elementos que compone una población, ¿no? Por otra parte, la variable cualitativa también podemos clasificarla en dos. Una variable cuantitativa nominal y la otra variable cualitativa ordinal. Las variables cualitativas, ya sea nominal o ordinal, surgen exclusivamente de conteos, porque mide la cualidad o mide el atributo. Entonces, una variable cualitativa es nominal porque solamente se lo nombra, se lo nomina. No tiene ningún orden, no tiene jerarquía, no tiene absolutamente nada. Solamente se lo nomina, no tiene ninguna distinción particular. Por ejemplo, variable cualitativa nominal, estado civil. Puede ser casado, soltero, divorciado, viudo, acompañado, etc. No hay ninguna orden, no hay ninguna jerarquía. Simplemente estamos nominando. O también puede ser una variable cualitativa nominal, la profesión.
Puede ser licenciado, puede ser doctor, puede ser ingeniero. La No religión. no hay ninguna orden. La religión también puede ser católico, evangélico, mormón, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? No hay ninguna orden, ni jerarquía, ni escala de ninguna naturaleza. Por eso es como su nombre indica, no nominal. ¿Cuándo una variable cualitativa será ordinal? ¿Cuándo será nominal? A ver. O más bien, ¿cuándo será ordinal? Perdón. Las variables cualitativas son ordinales cuando se agrupan aquellas categorías de estudio. Es decir, están ordenados en categorías, sobre todo para establecer relaciones comparativas. Es ordinal, por ejemplo, cuando tiene un orden, primero, segundo, tercero, cuarto. Por ejemplo, una variable cualitativa ordinal puede ser la variable estudio. La variable estudio tiene una jerarquía, ¿no es cierto? Tenemos primaria, secundaria y nivel universitario. Tenemos que estar en primaria, luego en secundaria y recién pasamos a la universidad. Entonces, hay un orden, hay una jerarquía. Entonces, las variables cualitativas ordinales se caracterizan por eso. A ver, ¿algún otro ejemplo? Piensen de variable cualitativa ordinal. Escuela militar. La escuela militar, ¿no es cierto? Tienes que ser cabo, oficial, suboficial, oficial, teniente, subteniente, general. Hay un orden, hay una jerarquía. En una estructura organizativa también hay. En una empresa, por ejemplo, en una empresa constructora, ¿qué elementos intervienen para su organización? Hay un ingeniero, hay un obrero, ¿no es cierto? Hay un gerente. Entonces, hay una jerarquía, hay un nivel. En la religión también puede haber el monaguillo, el cura, el obispo, el arzobispo, hasta el papa, ¿no es cierto? Entonces, hay un orden y hay una jerarquía. Bien, pasamos. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Vamos a pasar a otra definición. Vamos a definir lo que es un parámetro. ¿Qué será un parámetro para nosotros? ¿Qué entienden por parámetro? ¿Cómo definirán un parámetro?
En estadística, un parámetro resulta ser una medida de resumen. Sobre alguna característica particular de estudio. Pero este parámetro representa exclusivamente para una población. De toda una población. Por ejemplo, si yo simbolizo con una X la variable edad, entonces el parámetro para esta variable va a ser la edad promedio, que yo puedo simbolizar con una X barra. Y digo, la edad promedio es 21 años. ¿No? Entonces, el parámetro es para la población. Es una medida que describe las características, pero de una población, en términos de promedio. O también puede ser un porcentaje o una proporción, ¿no? Por ejemplo, la proporción de alumnos de ojos celestes. Pero esta es la proporción de alumnos que tienen ojos celestes en toda la población o en todo el curso. A eso se denomina proporción o parámetro. El otro concepto es el estadígrafo. El estadígrafo también es una medida de resumen que describe las características de una muestra. Por ejemplo, si la muestra es 10 alumnos y la variable en estudio que sea X, la nota, entonces la media de X, digamos que sea 60. Entonces, el estadígrafo nos está describiendo las características de la muestra para diferenciar. ¿Por qué hacemos estas diferencias? Hoy en día, generalmente, las investigaciones se realizan ya no en base a datos poblacionales, sino toda investigación se realiza en base a
datos muestrales por muchas circunstancias. Por ejemplo, ya no estamos en condiciones de hacer un censo completo, porque hacer un censo completo resulta mucho tiempo, mucho costo, muchos recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de hacer el estudio de una población en su conjunto, se realiza un estudio para una muestra. Y el resultado de esta muestra se generaliza, se infiere para toda una población. Por eso es la diferencia entre un estadígrafo y un parámetro, para diferenciar el parámetro para la población y el estadígrafo para la muestra. Vamos a ver ahora cuáles son los usos de la estadística. ¿Para qué sirve la estadística, hemos dicho? ¿Para qué servirá la estadística? Hemos dicho que la estadística es una ciencia que utiliza métodos y procedimientos para recolectar, organizar, analizar, presentar la información en tablas y gráficos para analizar las características de una población. Vale decir que la estadística se usa para realizar investigaciones y en base a esas investigaciones se puede tomar decisiones en condiciones de certeza utilizando las técnicas estadísticas. Por lo tanto, la estadística se utiliza en todos los campos del conocimiento. Utilizan desde los médicos, enfermeras, ingenieros, médicos, psicólogos, economistas, auditores, administradores. Es decir, la estadística se aplica en todas las ciencias del conocimiento. ¿Para qué? Para que realicen investigaciones. Por ejemplo, ¿en qué van a utilizar ustedes la estadística? Podría ser las características del terreno. Para estudiar las características del terreno. Perfecto, muy bien. Vas a analizar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el terreno? Y bueno, seguramente en función a la calidad del terreno, etcétera, etcétera. Costos de materiales, todo es igual. Para estudiar los materiales, etcétera. Costos. Costos. Por ejemplo, si queremos construir un puente en un río, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recolectar información, ¿no es cierto? Haciendo uso de la estadística. Por ejemplo, veremos cuál es el caudal del río en tiempo de sequía, en tiempo de lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos registrando la información y en función de ello, bueno, se elaborará la estructura del puente. Entonces, la estadística se utiliza en todos los campos del conocimiento, ¿no? No hay una ciencia que no utilice la estadística. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, si no preguntan ustedes, yo les preguntaré.
¿les parece bien el uso de la pizarrita o quieren una pizarra que esté en una pared? Yo lo veo bien, dicen. Porque el de la pared no se nota, porque uno se tiene que ir con la cámara, ya pierde la calidad, todo. Ya, sí, solo que algunas veces mi letra no se entiende bien, eso es lo que me falta. Tengo que hacer ortografía, caligrafía. Bueno, entonces vamos a continuar con este método y bueno, ya cuando lleguemos a la parte práctica va a ser de mayor utilidad esta pizarrita, ¿no? Por hoy vamos a quedar aquí. Nos veremos después de carnaval, no sé si será porque la próxima semana va a ser feriado, ¿no? Sí, martes y miércoles es feriado. Ya. ¿El lunes también? Sí, ¿qué? Lunes, ¿no? Hasta el miércoles, ya. Bueno, entonces nos vemos después de carnaval. Yo les voy a hacer la invitación correspondiente para pasar las clases. Hasta la próxima clase entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Que les vaya bien.